Muy buenas noches, estimados posgraduantes. ¿Alguien me confirma el audio, por favor? Buenas noches, licenciado. ¿Se escucha bien? Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, mientras van ingresando a la sala, sean todos bienvenidos a esta séptima sesión donde estaremos desarrollando las últimas dos temáticas de investigación por parte del equipo número 3 y 4, ¿ya? Pero antes de dar inicio a la presente, o bueno, a los disertantes, se encuentra el grupo, el equipo, el equipo número 2 que quedó pendiente la actividad de anoche. Sí, licenciado, nos da Ya, la opción para compartir. ya muy bien. Mientras van ingresando a ver los compañeros, eh, usted me dice para dar inicio a la actividad. En este momento ya está configurado para que puedan compartir. Algunas pautas para poder desarrollar esta actividad. Se puede activar ahí su micrófono. El juego de usted nomás, licenciado, nosotros ya lo hemos comprobado y incluso al culminar la clase intentamos y daba normal. No sé si era al compartir la pantalla por el Zoom de usted, porque yo entré por un Zoom mío y me salía normal la pantalla. Ya, en este momento sí están pudiendo configurarlo para compartir o igual tienen dificultades. Listen, sigo teniendo esa dificultad, no me aparece la opción para compartir. Y mi compañera sabe y que tenía que decirle para que me pueda habilitar esa opción. Ya. Ya está configurado para que puedan. No, Listen, todavía no me aparece para compartir pantalla. Ahora sí, pues sigue teniendo dificultades. Sigue, Listen. Es que para compartir me tiene que aparecer la opción pantalla y no me aparece. Y con mi compañera que comprobamos ayer me aparecía la opción de pantalla. Ya, pero aquí acabo ya de configurarlo para que le pueda dar la opción. Licenciado, no sé si me podría dar la opción de que yo sea anfitrión por un momento para darle a compartir, porque de mi compu nosotras intentamos y como yo estaba con el Zoom, como le dije, me daba la opción de que ella pueda compartir y todo normal. Ya, no creo que tengamos dificultad en la grabación. Le dar anfitrión a Rosivania, ¿no? Sí, Ya, muy bien. es al otro Zoom, licenciado, es que como entré por dos Zoom, mi audio no está bien de mi computadora, el que está con la foto. Pero ya ustedes háganle anfitrión, pues ya usted tiene el dominio. Mm,
Ya, Maricel, ¿puedes compartir? Nada, no me sale la opción compartir pantalla. Qué raro le dice. No sé si es por lo que está lo que está grabando la clase o no sé, pero no me sale la opción para compartir. Pero sí él le ha hecho administradora. Ajá. Yo le puedo mandar foto de las opciones que me sale, pero no me sale la opción que me tiene que salir. Ya, ahorita aparece Rosivania como anfitrión. Sí, Ahí sí. pásenle el dominio a su compañera que está con el usuario Delgadillo Moreira, ¿no? A mejor la anfitrión a ella, ¿no? Sí, correcto. Maricel, Yo Maricel. creo que ahí ya se va a poder, ¿no? Ya está, Maricel. No me sale la opción de pantalla, no sé si es por lo que está grabando en la clase o no sé por qué más. Porque ayer comprobamos y sí daba. No sale la opción para compartir pantalla. Tiene que darle el permiso para que pueda compartir pantalla. Aún no le ha dado, creo, porque sale en la pantalla que no le dio permiso. ¿Ustedes de dónde está ahorita conectadas? ¿De la computadora, del celular? O... Celular, listen. Igual ayer intenté con el celular, igual daba la opción me aparecía la opción de pantalla. Y no me aparece ahorita. No sé cuál es el problema. Ya, devuélvame el dominio. Al parecer creo que no se va a poder desarrollar. ¿Ya? Ya se encuentra el equipo número 3. Buenas noches, licenciado. Estamos. Ya, muy bien. Ahí la compañera que iba a compartir, que me devuelva el dominio, por favor. ¿Me logra escuchar? Ya, Ya muy está, bien. listen. Muy bien, pueden comenzar el equipo número 3.
Buenas noches, licenciados, compañeros. Somos el grupo 3 y nos tocó el tema de análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones. La segunda diapositiva. ¿Me puede cambiar la diapositiva? Siguiente diapositiva. Y ve la diapositiva, por favor. ¿La estoy moviendo o es que no se nota que se está cambiando? No se ve, solamente se ve el Ok, piso. mejor ya. No Ok. sé. Entonces sí, vamos a tener que hacer. Ya, para empezar, no la otra, la anterior es. Para empezar, vamos a ver qué es el análisis financiero. Dice que el análisis financiero es la herramienta más efectiva para evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio específico. El análisis de los estados financieros es un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones, ya sea sobre préstamos, inversiones u otras cuestiones próximas. Y facilita para la toma de decisiones a los inversionistas o terceros interesados en la situación económica y financiera de la empresa. Es importante el análisis financiero, ya que en la toma de decisiones de cualquier empresa, ya sea a través de ellos, podemos ubicar las áreas de oportunidad y de amenaza con la incertidumbre de que las decisiones serán con el fin de maximizar los recursos monetarios. El propósito del análisis financiero, para poder identificar el propósito del análisis, es necesario definirlo. El análisis de los estados financieros es un proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera presente y pasada y los estados de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. La siguiente. Los 4 estados financieros que deben reportarse a los accionistas son el balance general, estados de resultados, estados de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. El balance general es un informe financiero que muestra el importe de los activos, pasivos y capital en una fecha específica. El estado de resultados es un informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del aumento o la disminución del capital contable en desarrollo de sus operaciones propias y muestra el desempeño del ente en un periodo determinado. El estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero que informa variaciones en las cuentas del patrimonio originadas por transacciones comerciales que se realizan en la compañía en un periodo determinado. Y el estado de flujo de efectivo refleja la liquidez de la empresa y por lo tanto ayuda a determinar su viabilidad en el corto plazo y aquello que incluye la capacidad de la compañía para pagar las cuentas, planilla y otros pagos inmediatos. Esto sería. Buenas noches. Con respecto al análisis financiero, se realiza esto a través de la reseña del negocio. Podemos empezar a qué se dedica el negocio,
desde cuándo está, su actividad productiva, cuáles han sido sus variaciones o fluctuaciones en temporadas altas, en temporadas bajas. Entonces, se hace un análisis de cómo va evolucionando en sus épocas críticas, de quién y cómo se da esto también con la competencia, cuál es su cobertura, su posición en el mercado. Con respecto a los estados financieros, bueno, esto, como sabemos, refleja, ¿no?, la situación financiera de la empresa, sus estados de resultados, sus flujos de efectivo, su estado de cambio a patrimonio y la consolidación, bueno, del patrimonio y los otros estados. Se hace entonces un análisis financiero para poder ver y descubrir cómo es la región histórica de la empresa. Entonces tenemos como otro punto sus anexos gerenciales. Estos son sus ejecuciones presupuestarias, comparativos de gestión. Esto es las proyecciones históricas versus lo real. Pueden hacerse unas proyecciones a corto y largo plazo y ver cómo va evolucionando de acuerdo con lo que respecta a su estado financiero, y cómo le ha ido la gestión, si logró cumplir con sus objetivos. Siguiente. Ya. ¿Cómo realizar el análisis financiero? El análisis financiero se realiza a través de la observación de los datos contables de la empresa, principalmente de los estados financieros de un determinado periodo, los reactivos, índices y otros indicadores junto con la información adicional relacionada con contextos económicos y competitivos en el que se envuelve la organización. Existen tres conceptos básicos sobre lo que se debe informar. La rentabilidad. Se observan las cuentas relacionadas con ingresos, costos y resultados. Se trata de determinar no solamente el valor de la compañía, sino también su composición, calidad, evolución y proyección. Liquidez. Es la capacidad de hacer frente a sus recursos y de cumplir con las deudas a corto plazo. Aquí se observan las variables de endeudamiento, activos circulantes y rotación. Solvencia. Se refiere a la capacidad de cumplir con las deudas a largo plazo y también de invertir para crecer en el futuro. En este caso observamos las variables como endeudamiento a largo plazo, patrimonio y fuentes de financiamiento. Objetivo del análisis financiero. El objetivo del análisis financiero es obtener un diagnóstico que permita a los agentes económicos interesados o relacionados con la empresa a tomar las decisiones más acertadas. El uso del análisis financiero dependerá de la posición o la perspectiva en la que se encuentre el agente económico en cuestión. Considerando lo anterior, podemos dividir al agente económico en dos grupos: agentes internos y agentes externos. Los agentes internos. Los administradores de la empresa utilizan los análisis financieros con el fin de mejorar la gestión de la firma, corregir desequilibrios, prevenir los riesgos o aprovechar oportunidades. Un buen análisis financiero es clave para poder planificar, corregir y gestionar. Agentes externos. Los agentes externos se utilizan utilizan el análisis financiero para conocer la situación actual de la empresa y su posición o su posible tendencia futura. Por ejemplo, los inversores, para ellos es importante conocer el estado en el que se encuentra la empresa para saber si es conveniente o no invertir en ella. Otros agentes externos son los clientes, los proveedores, posibles inversores, reguladores y autoridades fiscales.
Ay, disculpen, no activé mi micrófono. Compañera, la diapositiva 8, por favor. Ya. Importancia del análisis financiero. Esencialmente, la importancia de un análisis financiero es para las partes interesadas, lo cual el análisis financiero de una empresa es muy importante tanto para los accionistas, los acreedores y para la administración. Para los acreedores, a ellos les interesa principalmente la liquidez de la empresa, la liquidez de la empresa a corto plazo. En el tema de la administración, a ellos les interesa para tomar decisiones, para ver, digamos, hacer proyecciones a futuro respecto a la organización. Y para los accionistas les interesa para tomar decisiones hacia el futuro también. Compañera, la siguiente. Técnicas de análisis financiero. Las técnicas más utilizadas dentro de la empresa tenemos lo que es el análisis vertical y el análisis horizontal. Yo les voy a hablar sobre el análisis vertical. Por medio de esta técnica se evalúa los rendimientos de la empresa a través de la comparación entre 2 periodos o más. Pero también es una herramienta muy útil para determinar un crecimiento o un decremento en un lapso de tiempo determinado. También el análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas de los estados financieros con referencia sobre el total de las ventas para el estado de resultado, permitiendo con el análisis financiero las siguientes operaciones objetivas, que muestra la relevación de cuentas dentro del estado, puede mostrar la relación tanto de inversión como de financiamiento tanto en el activo y en el pasivo, que han generado las decisiones financieras. Un ejemplo de esto vendría a ser, digamos, en el tema de, para al momento de hacer un análisis financiero, si un pasivo incrementa, entonces esto iría directamente reflejado en el activo, lo cual, digamos, los recursos obtenidos a través puede ser de una cuenta por pagar. Esto va reflejado en el activo, lo cual pudo haber sido quizás para expandir el negocio o para comprar algunos activos fijos. Ya, análisis horizontal. Plantea problemas de crecimiento desordenado de algunas cuentas, como también la falta de coordinación con políticas de la empresa. El análisis horizontal debe centrarse en los cambios extraordinarios o significativos de cada una de las cuentas. El análisis horizontal muestra los siguientes resultados. Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas de un estado financiero en un periodo determinado. En términos porcentuales, hay el crecimiento simple o ponderado de cada cuenta o grupo de cuentas. Y muestra los resultados de la gestión para que las decisiones se vean reflejadas en los cambios de las cuentas. Siguiente diapositiva. Conclusión, se considera que el análisis de estados financieros es un método que aplica a cualquier empresa le permite evaluar con exactitud su situación financiera, permitiéndole conocer en qué condición está.
para así tomar las decisiones correctas. Además, es importante mencionar que el proceso más importante de un negocio es la toma de decisiones, a la cual requiere conocer la información en las herramientas del análisis financiero que se deben utilizar para dictaminar la forma más acertada de actuar. Y ahí termina nuestro tema. Muchísimas gracias al presente equipo. Buenas observaciones puntuales, ¿ya? Es importante siempre revisar la ortografía, pues, ¿no? La manera correcta de cómo se escriben ciertas palabras. Eso por un lado. El otro es de que cuando siempre realizamos una exposición, en lo posible, y mucho más aún que estamos a través de estos medios virtuales, evitar leer, pues, ¿no? Porque es muy evidente cuando nosotros comenzamos a leer, ¿no? Si bien puede ser una frase que podemos leer, que es permitido, pero esas observaciones, ¿no? En cuanto a la información, bastante claro, pero pudiesen haber colocado otras técnicas de análisis, ¿ya? Y como es un tema bastante interesante, el poder haber hecho una demostración, pues, ¿no? ¿Sí? De manera práctica, toda vez que todos son conocedores de los estados financieros, ¿no? Y bueno, esas son las observaciones puntuales, ¿ya? Que se le hace a este equipo. ¿Tienen alguna actividad adicional para desarrollar? Sí, licenciado, tenemos... ¿me escucha? No se le escucha y tampoco se le ve ahí la cámara. Le comentaba que sí, no sé si me logra escuchar. Está prendido igual mi cámara. Mejor si la pega el micrófono ahí. Ya, sí, le decía que le comentaba que sí, ahorita lo voy a compartir el PIN y lo voy a pasar al grupo, ¿ya, licenciado? Me aguarda un segundito, por favor. Ya, muy bien. Piden si pueden enviarlo al chat, el link que acaban de enviar ahí al WhatsApp. Ya, muy bien. No sé si están logrando observar la pantalla.
Licenciado, ¿será que lo podemos premiar con puntos a los 3 mejores lugares? Por favor. Ya, muy bien. ¿Cuánto le va a asignar? 5, 3 y 2. Bueno, de una vez. Ya. Si puede compartir la pantalla completa. Ahí. Comparte el sonido ahí de la computadora. Está compartiendo ahí de su pantalla ahí de la computadora. Sí. Al momento, fíjese, dice Share Screen. En la parte, cuando le da ahí usted Share Screen, en la parte inferior izquierda, ahí está la opción para tiquear y compartir el sonido, ¿no? Sound. ¿Le ha dado ahí esa opción? Empezar. Empezar, licenciado. Ya, podemos comenzar. Todavía, por favor. Sí. No se puede.
Muy bien. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Ya. Ya. Como que no hubo tanta emoción, ¿no? El ¿Por qué? sonido es el que le da la emoción al juego, ¿no? La redacción dice, ¿no? ¿Qué dice? No, le preguntaba por qué no hubo emoción. Dice. No hubo emoción porque no compartió el sonido, pues, ¿no? Aquí sí me salía que estaba compartiendo Ya. su. Parece que tiene que hacer algunas actualizaciones para el manejo de las TICs, tecnologías de información y comunicación. Creo que a la gran mayoría le han jugado una mala pasada, ¿no? La tecnología. Y eso te lo probé varias veces en esta y en otras, igual tenía en otras, hecha en otras. Que seguro los Digo, nervios, online igual tenía, en los otras. nervios le traicionan ahí, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias al equipo número 3. Y bueno, le cedemos los micrófonos y las cámaras son todas suyas del equipo número 4. ¿Ya? No se olviden siempre compartir el sonido de la pantalla en caso de que tuviesen algún video o alguna actividad, digamos, ¿no? Ya, buenas noches, Lice. Buenas noches, compañero. Nosotros le vamos a hablar sobre los principales índices bursátiles en el mundo. Siguiente, por favor. Le voy a hablar un poco sobre el origen de los índices bursátiles. Los índices bursátiles se comenzaron a utilizar a finales del siglo XIX, gracias a un periodista estadounidense llamado Charles, que fue un observador del mercado de valores, ya que al observar esto vio que las acciones de la mayoría de las empresas bajaban o disminuían de precio. Y actualmente se dice que existen cientos de índices, pero los más importantes, no todas las empresas lo utilizan, solo que utilizan los más grandes, lo que ellos ven más conveniente para su empresa. Siguiente. El índice bursátil. Un índice bursátil es un índice de referencia que se forma con un conjunto de valores y se crea con sectas de valores cotizados e individuales. Y también está cotizado en una bolsa de valores y también son llamados valores constituyentes del índice. El índice bursátil es muy útil para poder analizar las variaciones del precio
de varias empresas con un solo vistazo, y también nos sirven para representar la evolución de las empresas de un país o de un determinado sector de la economía, o también de cualquier tipo de activo financiero. Continúo. Las funciones del índice, de los índices bursátiles. Ya mi compañera explicaba acerca de qué son los índices bursátiles. Voy a dar un poquito más, una cosinga más para que podamos entender. Los índices bursátiles son agrupaciones, o sea, son agrupaciones de varias empresas de un país, y estos se los estudia, ¿no? Y a este grupo de empresas, por medio de un estudio de su índice de capitalización, tenemos el índice bursátil de un grupo. Ya vamos a después estar explicando cuáles son los más importantes. Las funciones de estos índices bursátiles se utilizan para reflejar el sentimiento del mercado, o sea, cómo está, digamos. Por ejemplo, aquí en Bolivia creo que no tenemos esto, o creo que no se tiene mucho conocimiento de los índices bursátiles. Hasta investigué y creo que no hay. Pero en otros países ya desarrollados como España existen estos índices bursátiles, y a ellos les sirve para ver cómo están, reflejan, ¿no?, cómo están ellos en el mercado, ¿no?, en el mercado de valores. Sirven como punto de referencia, más lo entiendo yo como punto de referencia para medir el rendimiento de un gestor de activos, digamos. Y sirve también para medir la rentabilidad y el riesgo de un mercado, medir la beta de un activo financiero y crear carteras que imiten el comportamiento del índice, conocidas como carteras indexadas. ¿A qué nos referimos con carteras indexadas? Es que se toma, se compra cierta acción de las empresas más fuertes que están en la bolsa de valores, y esto nos dan como un resultado dentro de esos índices, ¿no? Y sabemos cómo está, digamos, más o menos nos da, así al igual, imita el comportamiento, ¿no? Son la base de algunos vehículos de inversión como las ETF, a los derivados financieros. Siguiente, por favor. ¿Cómo se constituye un índice bursátil? Hay tres formas, ¿no? El índice de los precios ponderados es simplemente la media aritmética del precio de los valores que componen el índice de mercado. Estoy investigando que hay una fórmula para saber, ¿no?, el índice de los precios ponderados. Necesitamos el precio antiguo con el precio presente y hacemos la división de esto, multiplicamos por 100 y nos da más o menos el índice ponderado, ¿no? Doy un ejemplo más, digamos, imaginemos que la empresa X, en el 2016, su índice bursátil era de 10, y en el 2018 su índice bursátil es de 20. Vamos a ocupar la fórmula, dividimos 10, 20 y entre 10, lo multiplicamos por 100 y nos da un 100% de crecimiento. O sea, tenemos más o menos una manera, ¿no?, de ver cuánto por ciento ha crecido. Tenemos después el índice de capitalización ponderada, que se constituye según la capitalización bursátil de cada uno de los valores que forman el índice. Mayormente este método es el más bueno, según la investigación que yo di, es el más real, que muestra, ¿no?, una idea clara de cómo están las empresas. Mayormente la usa en Europa, de parte de España, el INDEX
35. ¿Seguimos? Siguiente cuadro. Ya. Buenas noches. Continuando con la exposición, están los índices de igual ponderación que se calculan como la media aritmética de la rentabilidad de cada uno de los valores que compone el índice. Este método no es muy utilizado ya que necesita estar constantemente en ajustes. Siguiente. Les voy a explicar sobre algunos principales índices bursátiles en el mundo, que son los europeos. Primero está el IBEX 35, que es el índice bursátil más importante de España y sirve para ver cómo está el estado de la bolsa española y también sirve como referencia para ver la economía de España. El IBEX 35 está conformado por 35 empresas importantes de España. Para la selección, el IBEX 35 se puso en marcha en enero de 1992 y fue gestionado por la Asociación de Bolsa y Mercados Españoles. Para la selección del IBEX 35, se toman la decisión un grupo de expertos que son denominados el Comité de Asesor Técnico. Para que el valor forme parte del IBEX 35, se requiere lo siguiente, que su capitalización media sea superior al 30% de la capitalización media del IBEX 35 en el periodo analizado. También que haya sido contratado por lo menos en la tercera parte de las sesiones de ese periodo. Y también la empresa podría ser elegida para entrar en el índice si estuviera entre los 20 valores mayores capitalizados, con mayor capitalización bursátil. Este índice actualmente tiene alrededor de 8.800 puntos. El siguiente es el FTSE 100, que es el índice bursátil del Reino Unido. Este índice bursátil es donde se encuentran 100 empresas de mayor capitalización. El índice comenzó a calcularse en 1984 con un nivel base de 1.000 puntos y actualmente cuenta con alrededor de 7.500 puntos. El CAC es otro índice bursátil francés, que es el índice, es el índice de una media ponderada según la capitalización de los 40 valores más significativos de entre los 100 mayores empresas negociados en la Bolsa de París. Se comenzó a calcular el 31 de diciembre de 1987 con un valor de 1.000 puntos. Y actualmente tiene alrededor de 7.190 puntos. El DAX 30 es otro índice. Este índice bursátil es alemán, donde cotizan las 30 empresas de mayor cotización en Alemania. El DAX es uno de los mejores índices para buscar compañías sólidas de inversión a largo plazo, con buenos dividendos y con empresas con clara vocación exportadora. Actualmente el DAX tiene alrededor de 15.900 puntos. Buenas noches, licenciado. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre el FTSE MIB Italia. Este FTSE es uno de los principales índices bursátiles de la bolsa italiana. Entonces aquí se encuentran las empresas más representativas y con mayor capitalización. Las revisiones por capitalización en el índice
de cada una de las empresas que lo componen se realizan 2 veces al año, en los meses que son marzo y septiembre. Luego está lo que es el AEX, que está en los Países Bajos. Este índice es un índice bursátil de Holanda y de los Países Bajos. Está compuesto por 25 empresas, los cuales la mayor capitalización que cotizan es en Euronext, es la bolsa de Ámsterdam, y este es uno de los mercados integrados, teniendo representación en Bélgica, Francia, lo que es Holanda, Portugal y Reino Unido. Luego viene lo que es Eurostoxx, donde están las 50 empresas más importantes de Europa. Esto tiene un principal índice que es una de las más importantes en Europa, de 19 sectores diferentes, representados por 12 países, y los países que tienen mayor peso en esto es lo que es Francia, está Alemania, luego España, Finlandia, Holanda y Bélgica. Luego los índices bursátiles en Asia, Nikkei 225, esto se encuentra en Japón, es uno de los índices más influyentes en el mercado japonés. Está compuesto por 225 valores correspondientes, donde las empresas más grandes se encuentran aquí y de las mayores liquidez, y que cotizan en la bolsa de Tokio, escogidos entre los 450 títulos más líquidos del primer mercado. El Hang-Seng, que se encuentra en Hong Kong, que es un principal índice de la bolsa china. Las compañías que cotizan en este índice poderan por capitalización, al igual que en la gran mayoría de los índices mundiales. Luego está lo que es Kospi en Corea del Sur. Este índice está compuesto por todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Corea, que se llama Korea Stock Exchange. Al momento de escribir este artículo, este índice se compone de 200 empresas, y el índice que se creó en 1980 con una base de 1000 puntos básicos. Buenas noches, licenciado. Continuando, vamos a ver los índices bursátiles de América. El primero, el Dow Jones. Este es un índice bursátil de Estados Unidos. Es un índice bursátil constituido por las 30 empresas con mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de Nueva York, que es su sigla NYSE en inglés, New York Stock Exchange, exceptuando las empresas de transporte y las de servicio público. Aunque este no es el índice oficial de la misma Bolsa de Nueva York, se lo considera el que tiene el mayor prestigio por la monitorización hacia el mercado. También es muy fidedigno este índice, y por eso se lo considera incluso el principal del país. O sea, este índice es el principal de Estados Unidos. Luego está el Nasdaq Composite, también de Estados Unidos. Este índice bursátil incluye valores nacionales y también internacionales, donde cotizan más de 5.200 empresas. Se creó en el año 1971 en base solamente a 100 empresas. Las empresas que componen el índice siguen el criterio de capitalización. Este índice es muy volátil, donde se integran empresas, porque se integran empresas de tecnología más importantes del mundo. También por la dispersión de precio, ya que es internacional, al tipo de cambio no se sabe cómo va a afectar en diferentes países, por eso se dice que este índice es muy volátil. También está la Nasdaq 100,
Este índice bursátil de Estados Unidos refleja las 100 empresas de tecnología más importantes del mercado, siendo alguna de ellas la más importante del mundo por capitalización bursátil y volumen de negocio. Este indicador fue creado en 1985. Entre los sectores que componen el índice podemos destacar los que son de telecomunicaciones, los de biotecnología, empresas de software, hardware y el de ventas de negocio tecnológico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los índices bursátiles de los países más desarrollados de nuestros vecinos de Latinoamérica, como ser la Bolsa de Valores y Productos de Asunción del Paraguay. Este índice es el índice principal bursátil de Paraguay. Comenzó en 1993 su actividad de negociación en el mercado. Entre las sociedades que componen la Bolsa de Valores de Paraguay, podemos destacar las más importantes empresas como ser Casa Centro, Financiera Atlas, el astillero Chaco Paraguay, incluso Atlático. También está el índice Bovespa, que es de Brasil. Es un índice bursátil compuesto por las 50 empresas más líquidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Brasil, especialmente en la ciudad de Sao Paulo. Este índice es el más importante de Brasil y es un buen indicador del estado de su economía. El índice se creó en 1968 en base a 100 empresas. Algunas de las empresas más conocidas que conforman este índice estaría Petrobras, Santander Brasil, Electrobras y la Telefónica y sus empresas telefónicas. También está lo que es Merval en Argentina. ¿Por qué? Este índice es el principal de la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Se creó en el año 1986 con una base de cotización del 0.01. El criterio de selección para que las empresas puedan cotizar en se realiza con base en el volumen de operaciones y el número de transacciones realizadas en los últimos 6 meses. El balanceo de Merval se hace cada mes. Está compuesto por 10 compañías. Las más importantes son YPF y Petróleo Brasileiro, del sector petrolífero. Grupo Financiero, Galicia, y del sector financiero, y también de la parte energética del sector eléctrico. Una cosa que quería añadir, estamos hablando mucho de lo que es la bolsa de valores, ¿no? Tal vez para algunos no está claro, pero una bolsa de valores es un mercado abierto y organizado de materias primas, títulos valores, acciones, derivados e incluso otros instrumentos financieros. También resaltar que en Bolivia, como mencionaba mi compañero Edson, no se tiene un índice bursátil. Esto debido a que nuestras condiciones actuales no es necesario porque el 99% de las operaciones en la bolsa boliviana se las realizan con instrumentos de renta fija, lo cual solamente quedaría un 1% de renta variable, por lo cual no es necesario tener un índice bursátil. Buenas noches, licenciado. Continuando con la exposición, voy a seguir hablando sobre los índices bursátiles de América. El IGBC de Colombia dice que es la principal bolsa de valores de Colombia y que además es su principal índice bursátil. Dice que el IGBC es una empresa privada listada en el mercado de valores y domiciliada que está ubicada en Bogotá, Colombia. Su acción se negocia bajo el código mnemotécnico y hace parte de los índices Colcap, Colecti y el Colir.
sobre IXA de Chile. Significa índice de precio selectivo de las acciones de Chile. Es el principal índice bursátil de Chile que está integrado entre las empresas más grandes, ¿no?, de su economía. La presencia de estas compañías en el índice dependen del número de sus transacciones que ejecuten, de su capitalización bursátil y su free float, que significa también capital flotante, quiere decir, siendo este último el porcentaje de acciones que es susceptible, ¿no?, a ser negociado en la bolsa y que no está controlado por los accionistas. El IGVL de Perú significa el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, Perú, que es su principal índice bursátil, ¿no?, de la Bolsa de Valores de Perú. Está diseñado para ser referente y amplio al mercado peruano, reflejando la tendencia al promedio de las principales acciones cotizadas en las bolsas de valores. Siguiente, por favor. IPC de México. El IPC mexicano es el índice bursátil principal de México, que proviene, dice, de la sigla o abreviación de Índice de Precios y Cotizaciones de México. Aunque a veces se confunden, ¿no?, con el índice de precios al consumidor, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores de México. El IBC de Venezuela significa, ¿no?, Índice Bursátil de Capitalización de Venezuela. Este es su principal índice bursátil de la Bolsa de Venezuela. El índice está compuesto por las empresas con mayor capitalización y liquidez de la bolsa, en la Bolsa de Caracas, ¿no? Este índice fue calculado por primera vez en 1997. Entre las empresas que se encuentran, ¿no?, en este indicador podemos destacar el Banco de Venezuela, la Fábrica Nacional de Cemento, Inmuebles y Valores de Caracas, Palo Grande, el Comex y la Corporación de Industrias de Energía. Siguiente. Ese es todo, Liz. Muy bien, muchísimas gracias. Le faltó láminas ahí al compañero, ¿no? Y felizmente llegó la última diapositiva, ¿no? Gracias por su atención. Ya, bueno, aquí algunas observaciones, ya. Si bien la información que han encontrado muy valiosa, pero de manera teórica, ¿no?, hubiese sido interesante de que pudieran haber desarrollado un análisis complejo, ¿no? Fíjense de que si nosotros vemos en estas bolsas de valores, ahí encontramos con facilidad sus estados financieros, ¿no?, de las compañías en los diferentes rubros, ¿no? ¿Sí? Quiero mostrarle ahorita, por ejemplo, un análisis de valoración de empresas. Aquí de esta empresa Volvo Motors Compañía, del rubro de lo que es el rubro automotriz, ¿ya? Veamos que, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de valoración, es importante, siempre les decía, de que nosotros, para decir que somos buenos, debemos compararnos con ¿quiénes? Con nuestra competencia, con los del mismo rubro, ¿ya? Por ejemplo, acá este es un trabajo bien minucioso, donde se ha, como se dice, realizado acerca de esta compañía. Fíjense el esquema, y se ha realizado el análisis de la competencia, pues, ¿no?, de esta compañía como es Volvo. Su competencia es Toyota,
Honda, Nissan, ¿no? ¿Sí? Entre otras, ¿no? Las más conocidas, ¿no? En nuestro medio, ¿ya? Entonces, para poder realizar un análisis de valoración, se utilizan muchos métodos, ¿sí? Que entre ellos son muy conocidos para nosotros. Por ejemplo, método basado en el balance para determinar lo que es el valor patrimonial, ¿ya? También el valor contable, método basado en los fondos de comercio de Goodwill, también métodos de valoración clásico, ¿ya? Método de la Unión de Expertos Contables Europeos, ¿ya? Entre otros, fíjense, y métodos basados en el descuento del flujo de fondos, flujo de caja libre, cálculo de la tasa de descuento, obtención del valor residual, ¿ya? Por ejemplo, los estados financieros de esta compañía, Volvo Motors, fíjense que si nosotros vamos y revisamos en esta bolsa de valores, de seguro vamos a encontrar los estados financieros, ¿no? Pero a partir de esos datos históricos, nosotros podemos realizar una proyección, ¿no? Una proyección de esos estados financieros, pues, ¿no? Sí. Acá, por ejemplo, se hizo un análisis desde el año 2002 al 2011, ¿no? Y vean ustedes que estados financieros que uno puede obtenerlos fácilmente, ¿no? Aquí están de manera más sistemática, ¿sí? Se ha sistematizado, se han comprimido algunas cuentas, ¿no? Para poder hacer un análisis más exhaustivo y un análisis más complejo, pues, ¿no? Más detallado, ¿sí? Por ejemplo, datos por acción, que estos datos nosotros los encontramos en la bolsa de valores, pues, ¿no? Donde cotiza esta compañía, ¿ya? Algunos datos adicionales, fíjense, grandes cantidades de datos que nosotros encontramos, y ya desde luego, para hacer ya el análisis, pues, ¿no? Tanto de la compañía como de la competencia, ¿no? Cómo ha sido la variación en cuanto a sus utilidades, fíjense, ¿no? Los gráficos que se muestran en función a los datos históricos que acabamos de mostrar, ¿no? Fíjense, de Volvo Motors, Toyota Motors, Nissan Motors, Honda Motors, etcétera, ¿no? Cómo ha sido el comportamiento de sus utilidades, ¿ya? Utilidades netas. De la misma manera, los estados financieros comprimidos, ¿sí? Esto facilita muchas veces el análisis, pues, ¿no? ¿Sí? Y los ratios, fíjense, que se han utilizado, ratios financieros de mercado, conocemos, ¿no? El ROA, ¿no? El ROA, el ROE, ¿sí? Distribución de dividendos, precio-valor contable. Entonces, fíjense que el índice PER, Price Earnings Ratio. Después otros indicadores, como el bottom up. Fíjense que ya un análisis más complejo, ¿no? Las gráficas, la interpretación de cada uno de esos indicadores, ¿sí? Fíjense de que para recién poder nosotros ir realizando un análisis más profundo, ¿no? De cada uno de estos indicadores. Métodos basados en el fondo de comercio, ¿ya? Y ahí se muestran, fíjense, cada uno de los indicadores, ¿sí? Todos estos datos surgen básicamente de estos datos históricos, ¿no? Que acabamos de mostrar. El índice de precios, ¿no? La variación de los precios de las acciones, fíjense, ¿no?
Todos estos datos los encontramos en la bolsa de valores, ¿ya? Flujo de caja libre. Fíjense acá que se realiza la proyección, ¿no? En función a estos datos históricos, ¿sí? Proyección, ¿ya? Algunos cálculos auxiliares, algunos datos para realizar el cálculo mediante este método top-down, los gráficos que se muestran, ¿no? En función a los diferentes índices que acaban de mostrar, pues, ¿no? Por ejemplo, Nasdaq versus tasa de interés, ¿sí? Este indicador Nasdaq es de Estados Unidos, ¿no? Nasdaq versus inflación. Fíjense, un análisis más minucioso, ¿no? Para poder determinar el análisis de valoración de empresa, ¿sí? Algunos datos de los precios, ¿sí? Fíjense que hasta llegar a una conclusión se hizo un trabajo de manera muy minuciosa, ¿no? Dado la limitación del tiempo, es que no se ha podido dar un trabajo de esta magnitud, ¿no? Fíjense que es más completo, ¿no? El análisis de valoración de empresa, de aquellas empresas, compañías que cotizan en bolsa de valores, ¿ya? Le pregunto así bien puntual, a ver, ahí a uno de los expositores, o bueno, los que están ahí con la cámara encendida. Leandro Pérez, ¿qué es un índice bursátil para usted? Leandro, active su micrófono. Oh, perdón, dicen. ¿Qué es un índice bursátil? Se puede decir que es un índice que se toma como referencia, que se forma a partir de un conjunto de una bolsa de valores, ¿no? Ya, ese concepto lo sacó ahí de San Google, ¿no? Es lo que habíamos investigado. Yo, como índice bursátil, es como que, por ejemplo, cada país tiene su índice bursátil. Es la unión de varias empresas que por medio de las técnicas de las fórmulas de promedio, de la fórmula de capitalización de cada empresa, vemos, ¿no? Cómo está situado en ese lugar, y nos indica en qué posición está en cuanto a la bolsa de valores, digamos. Es un índice, es un indicador de un grupo de entidades, ¿no? Que son grandes, digamos, son muy grandes, digamos, y que se demuestra, ¿no? Cómo están dentro de la bolsa de valores. Bueno, eso yo entiendo a palabras más sencillas. Bueno, cuando se habla de bursátil, índice bursátil, básicamente nosotros debemos asociarlo a la bolsa de valores, ¿ya? Que me va a mostrar el comportamiento, pues, ¿no? De un conglomerado, ¿sí? Ahí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el indicador SIP 500, que es la Standard & Poor's, ¿no? 500, es un indicador que es bastante conocido, ¿no? Y que habla de las 500 compañías, ¿no? De la industria en los Estados Unidos, ¿sí? De las principales compañías, ¿no? ¿Ya? Entonces, índice bursátiles, lo asociamos con bolsa de valores. Ahí Exxon Ugarte, ¿qué entiende por volatilidad?
Bueno, no voy a investigar en San Google. Entiendo por volatilidad que es, a ver, que puede ser cambiante, ¿Ya qué más? puede ser variante en un lapso de tiempo, digamos. Eso yo entiendo por volatilidad. Pero si nos vamos al caso de volatilidad en la bolsa de valores, es como, ¿no? Cada empresa cambia en cuanto a su, a ver, ¿cómo lo explico? En cuanto a su, a ver, a su mayor, a ver, ¿cómo explico esto? Es que va por, o sea, cada empresa tiene un índice. En un conglomerado tenemos un 100%, si son 10 empresas, tenemos el índice de esas 10 empresas, digamos, y cada uno tiene como un porcentaje más que el otro y el otro menos que el otro, y esto cambia, digamos, a medida que el tiempo pasa, uno es más alto y el otro es más bajo, digamos. No sé qué me habrá querido decir. Dicen, Dijo de todo menos la respuesta, ¿no? podríamos decir que volátil es cuando es Mucha un dosis, ¿no? constante cambio. Bueno, volatilidad hace referencia a la variación de los precios de las acciones, ¿ya? Volatilidad o volátil, ¿ya? Hace referencia a la variación o fluctuaciones, también se conoce, ¿no? El término, ¿ya? Del precio de las acciones. No se olviden eso. Cuando se habla de volatilidad, fíjense que hay términos que, que, con, que con una simple palabra nos quiere decir muchas cosas, ¿no? Volátil o volatilidad hace referencia a las variaciones de los precios de las acciones, ¿sí? Y está muy relacionado a esto que hablamos anteriormente, pues, ¿no? Índice bursátil, ¿sí? Lo que está relacionado con la bolsa de valores. Son algunos términos del área de la finanza, ¿no? En el campo del apasionante mundo de la finanza, ¿ya? Donde es importante que manejemos, que tengamos ese conocimiento, porque si alguien nos habla acerca de índice bursátil, de volatilidad, y si no manejamos los conceptos fácilmente, nos las pueden charlar, bueno, ¿sí? Y podemos estar haciendo algunas cantinfladas, ¿no? Como lo que acabamos de presenciar de Exxon, ¿no? Dijo de todo, pero menos la respuesta, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuán importante, fíjense, manejar algunos términos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna otra, algo para acotar o tienen alguna actividad adicional para poder desarrollar? Sí, Licen, tenemos una actividad. ¿Ya? ¿Qué es la actividad? Hicimos un juego en Kahoot. Ah, ya. Quería, Configúrenlo bien ahí el tema del sonido, ¿no? quería comentarle lo que hablaba de volatilidad, ¿no? Creo que uno de los recientes casos más sonados fue el caso de Coca-Cola, ¿no? Con Cristiano Ronaldo, cuando la botella de Coca-Cola la hizo a un lado y él prefirió tomar agua, ¿no? Como se desplomó demasiado, ¿no? Las acciones de Coca-Cola, que con solo esa acción perdió creo que más de 3 millones de dólares, ¿no? Ya, muy bien. Vean ustedes que con esto de la pandemia del COVID-19, si nosotros vemos el comportamiento de qué fue lo que sucedió con, con lo que, por ejemplo, el rubro petrolero, los indicadores mostraban que se llegó a negativo, pues, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué nos quería decir ese indicador? De que, como se dice, las compañías buscaban en algún lugar, como se dice, buscaban a alguien para que le guarden el crudo, pues, ¿no? ¿Sí? Como se dice, salían a pérdida, pues, ¿no? ¿Sí? Porque no había ingresos, ¿sí? Entonces,
históricamente, y si nosotros revisamos el comportamiento ante otras pandemias, nunca se había suscitado lo que hoy estamos viviendo, ¿no? En estos tiempos, ¿sí? Entonces, cuán importante es conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Importante estar al tanto de qué es lo que sucede en estos principales mercados financieros, ¿no? Que sin darnos cuenta, fíjense, diariamente mueven miles de millones, billones, trillones de dólares, ¿no? A nivel mundial, fíjense. Que nosotros no nos imaginamos, ¿no? Pero cuán importante es que estemos al tanto del comportamiento de estos mercados, ¿sí? Pueden comenzar con su actividad. Comparta el sonido de la computadora al momento de dar share screen. Ahí, Leandro, al momento de dar share screen, en la parte inferior izquierda sale, ¿no? Le dio esa opción que quedó ahí en la esquina para que se pueda compartir el sonido. Sí, Licen, sí le... Bueno, acá no escucho nada yo. Sí, sí practiqué la opción, pero no tiene el sonido. Ya. En share screen, a ver, váyase a su pantalla. No, váyase a su pantalla ahí, share screen. Sí, me sale compartir sonido, está tiqueado, Licen, pero no compartir. Ya. Y no sale el sonido. No. Ya, a ver, devuélvamelo o deje de compartir. Yo voy a tratar de configurarlo eso. Deje de compartir, a ver. Ya, Licen. Ya, voy a ver. A ver, espérenme un segundo. Ya, ahora sí, a ver.
Le quitó el sonido, parece, ¿no? No les... Sí, es más divertido con sonido. Le quitó el sonido, ¿no?
Le dicen, esos son los 3 ganadores. ¿Ya concluyeron? ¿Puede dejar de compartir, por favor? Bueno, las siguientes críticas que se va a realizar, espero que lo tomen muy en serio, ¿ya? Prácticamente las 2 presentaciones de hoy no llenaron las expectativas. Dio la impresión de que no se prepararon muy bien. Esa es la impresión que yo resumo, ¿no? De las 2 presentaciones. De seguro los que están ahí con su cámara ahí desactivada se han de haber dormido más, ¿no? Están ahorita con un sueño profundo. Yo personalmente casi me duermo, digamos, ¿no? Entonces, eso demuestra de que no ha habido el interés, ¿no? En cuanto al desafío, ¿no? De la temática. Ya, muy importante que por más que sea sencilla la temática, hay que demostrar siempre estar a la altura de las exigencias, ¿no? ¿Sí? Quiero escuchar a ver algunos comentarios del público, ¿no? Si comparten el mismo sentimiento, ¿ya? Ellos son, como se dice, los tribunales, ¿no? Les cedo los micrófonos a Loaiza Yepes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Creo que era mucha información y bueno, el tema también bueno, yo hablo por el último grupo, era demasiada información y creo yo de que no se podía resumir porque todo era demasiado importante. Quizás el tiempo les jugó en contra, más nada, pero eso sí, de que domina muy bien lo que es la oratoria o la forma de exponer, sí, bastante interesante, pero no se pudo hacer más. Yo creo que de la misma forma no hubiera sabido explicarlo también. Es muy poco. Como usted mismo mencionó, es bastante información para muy poco tiempo, pero se notó el esfuerzo. Del anterior grupo igual. Pero a mí también, bueno, yo estaba con la cámara apagada más que todo porque es computadora prestada, así que no la sabía manejar bien. Eso sería todo, licenciado. Muy bien. Tal vez se preguntarán por qué estuve en bastante transición en cuanto a la cámara. Pues que hoy tuve un accidente y pues me golpeé toda esta parte, más bien que no me quebré la nariz y acá está un poco hinchadito, ¿no? Una parte del ojo. Pero bueno, estamos aquí, ¿no? Deseo ver los micrófonos ahí a Jamie Lili Aramayo. ¿Cuál es su evaluación general acerca de estas 2 presentaciones, no? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Concuerdo con lo que dijo Laura. Tal vez era muy extensa la información y tal vez no pudieron prepararse, no tuvieron tiempo para prepararse un poco más. Muy bien, muchas gracias. A ver, ahí les cedo los micrófonos. Salas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí, la verdad fue bastante interesante la exposición de ambos grupos que hicieron. Tal vez en el último caso del tema que era bastante amplio de ver la bolsa de valores, los índices, todas esas cosas, tal vez necesitan un poco más de tiempo para poder explicar el tema, pero después estuvo perfecto, se hicieron entender bastante bien y muy bien con los compañeros, ¿no? Veo de que
entre todos ustedes pues se están apoyando, ¿no? A estas alturas. Pero importante esa observación que yo les hago ya. No lo tomen a mal. Siempre asuman los retos con responsabilidad. Hacer un trabajo de excelencia cuesta, porque implica esfuerzo, pues, ¿no? Sacrificio, ¿ya? Busquen siempre la excelencia, ¿ya? Vi ahí en en los 4 grupos ciertas dificultades en cuanto al manejo de la tecnología, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuán importante es ir de la mano de la tecnología, ¿cierto? Ahí le cedo los micrófonos a Nancy Méndez. Buenas noches, licenciado. De la misma forma que opinaron mis anteriores compañeras, pienso de que sí se prepararon y que el tema era muy amplio. Bueno, que como usted lo observó, que le falta un poquito de ejercicio, de prácticas, digamos, que muestran, pero lo demás para mí estuvo bien. Como se dice, son exposiciones que somos con tiempo limitado. Y si la cargamos también las diapositivas, también se nota muy pesado. Entonces, por eso de que se trata de hacer un resumen del tema, por más que uno haya investigado bastante, pero las exposiciones deben ser cortas y concisas. Muy bien. A ver, un último comentario de Abel Limber Padilla. Que su evaluación sea objetiva, digamos, no es echar flores, que fue excelente, quedé maravillado, digamos, ¿no? Buenas noches, Licen. Con respecto al primer grupo, no llegué a verlo bien porque estaba en el micro parado, lleno, y pasando por los pozos, así que solamente llegaba a escuchar porque no podía tener mi teléfono a mano, si no me lo robaban. Ya en el segundo grupo lo que vi es que yo noté que ellos conocían el tema. Obviamente que por el tiempo limitado es que le faltó demostrar un poco más, y en la dinámica creo que también trataron de ayudarnos a nosotros porque las preguntas las vi bastante fáciles. Muy bien. A ver, alguien que sea más, Le dicen, ¿será que puedo aportar algo? alguien que sea más duro, digamos, ¿no? Gianmarco. Sí, buenas noches. Yo creo que la mayoría aquí se preparan, ¿no? Para las exposiciones, para las defensas, pero como dijo una vez un licenciado, muchas veces estamos acostumbrados a la forma de presentarnos o de exponer como hacíamos en el colegio y quedamos con esas algunas mañas, digamos, ¿no? Y que esas cosas no pueden pasar a la hora del trabajo, digamos, ¿no? Porque yo he estado en reuniones que se sacan la mugre y uno tiene que estar uno, bien preparado y dos, ser bien observativo, ¿no? Y saber qué decir en el momento adecuado. Entonces, pienso que mis compañeros, y me incluyo porque igual le puse, sí nos preparamos, pero siento que falta un poco más de calidad, ¿no? Que creo que poco a poco vamos a ir mejorando, pero primero hay que darse cuenta que a uno le falta, ¿no? Porque si uno cree que lo está haciendo bien todo, nunca va a mejorar. Entonces, eso, dice. Muy bien. Ahí mencionó una palabra tan importante, ¿no? Calidad. ¿Sí? Si ustedes revisan los desafíos, si revisan toda esta grabación de esta clase, van a quedar así. Porque no están demostrando calidad, ¿sí? Y lo que se busca siempre es la calidad, pues, ¿no? Y la calidad implica esfuerzo, sacrificio, el haber realizado un trabajo previo para que evitemos algunas situaciones, algunas
eventualidades, pues, ¿no? ¿Sí? De que los equipos estén bien, de que uno esté preparado, de que no esté leyendo, de que la cámara esté bien ahí enfocado, digamos, ¿no? Fíjense que en los pequeños detalles está la diferencia, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí, digamos, en cuanto a las temáticas, yo en lo personal me han dejado, como se dice, ahí con la incógnita, ¿no? Con la incógnita de que no llenaron las expectativas, digamos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y como anécdota, yo he visto, por ejemplo, los de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, de que si bien no son del área de las ciencias económicas, las ciencias contables, pero que tratan de demostrar un trabajo, lo que mencionaba ya Marco, un trabajo de calidad, ¿ya? Entonces, donde vayamos, así sea la China, debemos hacer un trabajo de calidad, un trabajo de excelencia, ¿sí? No improvisar ahí. Debemos entonces tomar en cuenta esos aspectos, ¿ya? Y bueno, no me quiero imaginar en su presentación final de que sucedan estas situaciones o estos percances, ¿ya? Demuestren lo profesional que son, porque ya lo son, como se dice, métanse ahí al chip, ya son profesionales, ¿ya? Entonces, lunes, martes, felizmente, colegas, ¿no? Así que estamos a un par de clases, ¿ya? Y bueno, tómenlo por el lado bueno, las observaciones, con total humildad, se las hago llegar, ¿ya? Quiero agradecerles por su tiempo, y bueno, si no hay más consulta. Licenciado, disculpe, unas consultas respecto al trabajo final, ya que estamos hablando de presentar un buen trabajo. Quisiera saber que nos explique más o menos de cuánto tiempo vamos a tener. Ya que somos el primer grupo, también nosotros no nos podemos extender, ¿no es cierto? Para tenemos algunas actividades pensadas, pero queremos dividir bien nuestro tiempo, por favor. Ya, bueno, pónganlo a ver a consideración 20 minutos, ¿ya? La presentación, ¿ya? De todo el trabajo, y unos 5 a 10 minutos si tienen alguna actividad, ¿ya? Si tienen alguna actividad, ¿ya? Entonces estamos hablando de media hora máximo, pero vamos a controlar eso, ¿ya? Porque fíjense de que el día lunes se van a presentar los cinco equipos, bueno, ¿sí? Porque el día de mañana, como lo hemos puesto a consideración, mañana no va a haber clases, ¿no? Directamente al lunes, con todos los equipos, y el día martes la evaluación final, ¿ya? Para la evaluación final, yo les sugiero de que revisen todo lo que se ha visto, ¿ya? En el desarrollo de este módulo, todo lo que se ha ido construyendo, ¿ya? Y sobre todo, hagan un buen trabajo en equipo, ¿ya? En equipo van a lograr buenos resultados. Hasta aquí ya ustedes han sido evaluados hasta un 40%, 30% en cuanto a la participación y 10% en cuanto a la asistencia, ¿ya? El día lunes se juega un 40% en su trabajo final, y el día martes, que es la evaluación, un 20%, ¿no? Y hasta ahí estaríamos concluyendo al 100%, ¿ya? Entonces, no hemos pasado la asistencia, ¿no? Ya, vamos a pasar la asistencia. Aramayo, Jane y Lili. Presente, licenciado.
Ya. Gracias. Ayala Mercado Mariela. Presente, Lice. Valderrama Marianela. Presente, Lice. Condori Kisberi Ivonne. Presente, Lice. Cruz Flores Mariselva. Presente, Lice. Chotlio Ramos Ana María. Presente. Delgadillo Maricel. Presente, Lice. Flores Erwin. Presente, Lice. Galvez Gianmarco. Presente, Lice. García Rosivania. Presente, Lice. Hurtado Dayane. Presente, Lice. Loaiza Laura Carola. Presente, licenciado. Limpias Leigue Fernando. Presente, licenciado. Lizárraga Malale Jimena. Presente. No hay Laura, ¿no? Matorra Arce Viera. Presente, Lice. Mamani Daniela. Presente, Lice. Martínez Leonela. Presente, licenciado. Méndez Nancy. Presente, licenciado. Morales Paola. Morales Laura Paola. No hay, ¿no? Paravicini Ibáñez. Presente, licenciado. Pérez Ferrufino Leandro. Presente, licenciado. Padilla Abel. Presente, licenciado. Parabás Rodríguez Glenda Karina. Presente, Lice. Rocha Janet. Presente, Lice. Roda Fátima. Presente, Lice. Salas Yosmari. Presente, Lice. Ya. Cerezo Jocelyn. Presente, Lice. Toledo Jenny. Presente. Ugarte Exxon. Presente, dice. Ya. Muy bien. Hasta aquí ya estamos en la séptima sesión. Ya. Toda esta asistencia lo vamos a repetir para la clase 8. Entonces nos quedaría la clase del día lunes y del martes, ¿ya? La clase 8, que viene a ser la de mañana, estamos tomando en cuenta la asistencia hoy, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna consulta? Han quedado muy callados, ¿no? Con todas las observaciones, pero tómenlo por el lado bueno, ¿ya? O ahí, ¿qué nos dice la presidente? Jamie Lini. Sí, toda observación que viene de ustedes es muy importante. Lo vamos a tomar en cuenta para la presentación final. Ya. Un buen docente siempre le va a hacer crítica. El que es malo, le vale, pues, ¿no? Así es. Lo que venga nomás, digamos, ¿no? Ya. Entonces, busquen la excelencia. Sean, como se dice, buenos diligentes, ¿no? Ya. Entonces, quiero agradecerles por su tiempo y bueno, que tengan un excelente largo fin de semana. ¿Ya? Nos Gracias, vemos el próximo lunes. Bendiciones para todos. Tengan Buenas noches, licenciado. Lunes, Lice. Buenas noches, Lice. Hasta luego.